Salud. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable. En esta mañana, casi ya mediodía de jueves, una mañana que ha sido, por describirla de alguna manera, muy bogotana, una mañana gris, fría, lluviosa, congestionada en Medellín y el Valle de Aburrá. Un poco de paciencia y mucho cuidado al conducir. El piso sigue estando húmedo, mojado, y eso facilita la presencia de accidentes de tránsito. Hasta ahorita apenas llevábamos ya más de 100 accidentes de tránsito tan solo en esta mañana en Medellín, tan solo en Medellín. Entonces miren que la condición es especial en esta jornada, es una mañana fresca, hay que aprovecharla, pero hay que ser muy paciente y muy cuidadoso a la hora de conducir para evitar accidentes de tránsito. Recuerden que el fin de semana anterior tuvimos la oportunidad de realizar la jornada especial de vacunación. Infortunadamente no se presentaron todas las personas o la cantidad de personas que esperábamos. No se cumplieron las metas previstas. No importa, la Secretaría de Salud sigue activando la red pública y privada, la pública de la mano de Metrosalud, que es nuestra empresa social del Estado que se encarga de ello, y siguen dispuestos durante todo el mes esos 110 puntos de vacunación. Voy precisamente a Facebook porque seguimos moviendo por allí la campaña para que los niños menores de 5 años, las mujeres que están en embarazo, los adultos mayores acudan a los puestos de vacunación y cumplan con los esquemas requeridos. Miren que ya nos está entrando una temporada de lluvias que afecta y que genera infecciones respiratorias, hay mucho contagio, pues es importante vacunarse. En Facebook precisamente tenemos el banner que está dedicado a eso, ya lo vamos a ver en segundos. Ustedes también van a tener la oportunidad de ver la información que estamos entregando, donde les estamos diciendo: vacúnate. Si tengo todas las vacunas, mi vida está protegida durante todo el mes en los centros de salud de la ciudad, todo el mes, para que nadie falte, para que todos asistan, lleven el carnet de vacunación. Si no lo tienen, no importa, vayan en todo caso, que es fundamental que asistan. Activamos a partir de este momento la línea telefónica 441-2100, también las redes sociales, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. El tema de hoy es el síndrome o síndrome de ovarios poliquísticos, y para describirlo de alguna manera es un desequilibrio que se presenta en las hormonas sexuales de las mujeres. Y hay que decirlo claramente, es un conjunto de alteraciones que expresan mal funcionamiento en los ovarios. Ese es el problema, pero a partir de allí se presentan muchas otras complicaciones. Les voy a citar tan solo algunas. Por ejemplo, está comprometida la fertilidad en la mujer, es decir, puede producir infertilidad porque dificulta la liberación de óvulos maduros, es decir, de óvulos desarrollados, de óvulos que estén listos para la fecundación. El síndrome de ovarios poliquísticos también aumenta considerablemente el riesgo de diabetes tipo 2. Considerablemente, es que lo aumenta de un 3 a un 7% en relación con la población general. También se pone en riesgo el sistema cardiovascular, se aumenta el riesgo de cáncer de endometrio. Esto simplemente por citarles algunos elementos que están en juego cuando hablamos precisamente de el síndrome de ovarios poliquísticos, que se conoce como SOP, así se conoce en el mundo médico. Veamos un contexto que nos ubica en el tema y nos explica un poco más del síndrome de ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos son un padecimiento que altera las hormonas sexuales y reproductivas de la mujer, como son los estrógenos y los andrógenos. Este desequilibrio, que impide la liberación normal de los óvulos, forma un estancamiento que posteriormente genera masas o quistes dentro del ovario. Este síndrome o alteración física se presenta en mujeres en etapa fértil y destacándose en este grupo a las adolescentes y a las mujeres entre los 20 y los 30 años de edad. Algunos de los síntomas presentados por la enfermedad son periodos menstruales irregulares o ausencia de este, mayor crecimiento del vello corporal en zonas como la cara, los dedos o el estómago, acné y dolor pélvico,
Debido a que los síntomas no se presentan de la misma manera en todos los organismos y que en algunas ocasiones suelen ser no traumáticos, es importante que pueda detectarse a tiempo este síndrome, ya que puede influir directamente, por ejemplo, en la capacidad de quedar embarazada. De ahí a que este problema sea una de las primeras razones por la que se detecte esta enfermedad. Realizarse exámenes hormonales y asistiendo a controles con un profesional le permitirá obtener resultados positivos en cuanto al poder ser madre, además de disminuir los riesgos secundarios, pues de no ser controlados puede traer consecuencias como problemas cardiovasculares, diabetes y obesidad. Las estadísticas que hallamos para hablar del síndrome de ovarios poliquísticos indican, de acuerdo al trabajo que hace y los censos que hace la Organización Mundial de la Salud, que afecta entre el 6 y el 10% de la población de mujeres en el mundo, lo que indica que es una prevalencia y una presencia importante. Para desarrollar este tema, para que nos explique en qué consiste este síndrome, pero especialmente para que los atienda a ustedes con todas las preguntas que seguramente tienen, está ya con nosotros el doctor Luis Fernando Trujillo. El doctor Trujillo es gineco-obstetra con subespecialización en piso pélvico. Doctor Trujillo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación. Me parece que es un tema taquillero, interesante por lo que implica, como estabas hablando inicialmente en el programa, para la salud femenina. Claro, porque además, doctor Trujillo, lo que uno evalúa cuando apenas se acerca al tema, pues es que aquí hay un desorden de tipo físico que genera también unas condiciones físicas especiales, pero siento yo, producto de la documentación y del estudio previo para desarrollar el tema, que hay una afectación emocional muy importante también en las mujeres, porque en juego está el tema de la fertilidad, pero está el cambio de los ciclos, entonces la mujer se siente mal, no solo físico, sino también afectación mental genera. Claro, porque una cosa importante es la autoestima. Cuando la paciente tiene tendencia a aumentar de peso, la grasa se redistribuye distinto, para el paciente eso es muy difícil. Y además que sabe que tiene el problema de la subfertilidad y entre comillas guardado, y si no se maneja adecuadamente la paciente también, a una etapa temprana en la vida, decimos 35, 38 años, puede haber una falla ovárica ya grande, similar a lo que le ocurría a la paciente en climaterio. Entonces no es, para una mujer joven eso es difícil de manejar, obviamente. Lo normal es que se diagnostique entre qué edades o cuando la mujer se da cuenta que está padeciendo de esto. Con ovario poliquístico han pasado cosas muy interesantes. Hubo un momento en el cual había un sobrediagnóstico de ovario poliquístico. Un joven que a los 15 o 16 años tuviera ciclos irregulares, le hacía una ecografía y veía las imágenes en teoría típicas del ovario poliquístico, que son unos ovarios llenos de pequeños quistecitos, y le hacían el diagnóstico. Más adelante revisaban la joven a los 24 o 25 años y desaparecía la imagen. Entonces se curó sola, ¿no? La verdad es que nunca hubo ovario poliquístico. Esa es una imagen que puede ocurrir en mujeres hasta los 18 años mientras terminan su madurez hormonal. El ovario poliquístico tiene imágenes ecográficas y tiene exámenes de laboratorio y parte pues como clínica que tú revisas en el paciente para hacer el diagnóstico. Venga, doctor Trujillo, le pido un favor. Esta imagen nos ilustra acerca del tema. Esto es eso es lo que se ve en un ovario poliquístico. Son mínimo 10 foliculitos, si tú cuentas ahí van más de 10 pequeñitos. Las sombritas negras. Las sombritas negras, ¿qué significa eso? No ovulación, porque el ovario poliquístico la característica es que no ovulen. Entonces, los ovulitos que van desarrollándose llega a un punto donde se quedan, no se seleccionan ni maduran, entonces se quedan en esa fase lleno de esto. ¿Por qué? Porque el problema grande es que la paciente que tiene ovario poliquístico normalmente no ovula. Esa no ovulatoria, y como esa no ovulatoria, pues de ahí la dificultad para quedar en embarazo. Yo sé, creo que nuestros compañeros de producción tienen otra imagen para mostrarnos un ovario sin estas características y de esa manera tener la forma de compararlo uno con otro. Claro. Bueno, estos son otra gráfica que nos ilustra, nos la explica, por favor, doctor Trujillo. Arriba el normal, abajo el poliquístico. Arriba el normal, abajo el poliquístico. Entonces mira que arriba, ahí en el centro, que es la parte central del ovario donde están los folículos, en la parte superior están los que deben ser y abajo está lleno de folículos que nunca se desarrollaron, nunca maduraron. Acordémonos que las mujeres nacen con un número X de óvulos que se van acabando en la medida que va pasando los años. Es distinto a los espermatozoides que cada 3 meses hay una camada nueva hasta los 65, 70 años. Las mujeres no.
441-2100. Yo sé que ahí, enfrente del televisor o escuchando el programa, hay muchas mujeres a esta hora. Y decíamos, y yo ya le voy a pedir al doctor Trujillo que me aclare si la prevalencia, la presencia del síndrome de ovario poliquístico es así en esa estadística que yo entregué o cómo se presenta en nuestro contexto, pero seguramente muchas de ustedes tienen preguntas. Yo les pido el favor que aprovechen hoy la presencia del doctor Trujillo, que es un verdadero especialista en el tema, porque sé que tienen muchas preguntas por ahí guardaditas y muchas inquietudes que pueden hoy resolver. Pero voy a dar un pasito atrás, doctor Trujillo. Ya le mostramos a los televidentes un informe donde les explicábamos en qué consiste el síndrome, pero le pido a usted nuevamente una definición. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Entonces, cuando en medicina se usa el término síndrome, eso significa un conjunto de signos y síntomas. Entonces, el ovario poliquístico no es solamente la imagen, sino los cambios en el peso, en la contextura física del paciente, y eso se asocia a resistencia a la insulina, una hormona importantísima. Al ser resistentes a ellos cambia la conformación endocrinológica y aumenta la producción de andrógenos, y eso es lo que hace que la paciente aumente de vello, tenga más acné, tenga tendencia a tener más grasa en el cuerpo. El hecho de tener esa insulina de esa manera la expone, como tú decías ahora, fácilmente a un fenómeno de diabetes, y el síndrome ovario poliquístico hace parte de una entidad que es muy brava en medicina y difícil de manejar, que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico son varias alteraciones donde está el ovario poliquístico al mismo tiempo, ¿no? El hipotiroidismo, una alteración de los lípidos, una alteración de la presión arterial y un contexto de androgenización. Todo eso hace parte de una cosa que se llama síndrome metabólico. De hecho, el síndrome metabólico es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que el paciente consulta muy tarde, como en todo, en medicina muchas veces, como no tenemos interesados todavía muchos en la parte de prevención sino de curación, llegamos muy tarde a las cosas. Pero entonces uno diría, ¿cuál es la falla real del ovario poliquístico puro? La disminución o la no producción de progesterona. Eso es lo que lo genera. Eso es lo que la caracteriza. Hay un componente genético, estaba revisando, que no sé si se haya demostrado científicamente, pero es normal que madres, hermanas lo padezcan también. Sí, realmente no es una enfermedad hereditaria, de pasa de mamá a hija y así, pero sí hay la tendencia, lo que sería la tendencia. Como por ejemplo en endometriosis, esta enfermedad muy interesante que espero que algún día, si lo han tratado, la traten aquí porque es un tema estupendo para manejarlo. Y son enfermedades de tendencia familiar, entonces es muy raro que uno diga, hombre, yo tengo una sola paciente con ovario poliquístico en una familia, no. La otra cosa es que el ovario poliquístico típico es la gente joven es gordita y hirsuta. No, nosotros tenemos pacientes con variedades de ovario poliquístico cuya única característica es ciclos menstruales irregulares, como tú decías ahora, la imagen ecográfica, son delgadas, no tienen otro cambio y a veces un poquito de aumento de vello. Digamos que esas son las más. Pero lo normal es que aumenten de peso. Claro, lo normal es que empiecen en la medida que el ovario poliquístico tiene más agresividad, tienen tendencia a aumentar de peso. Y usted dijo una cosa al comienzo que ahorita le voy a preguntar porque habló de una diferente redistribución de la grasa en el cuerpo. Pero espéreme, doctor Trujillo, porque ya está Luz Ángela Jaramillo, quien nos llama desde Castilla. Luz Ángela, buenos días. Luz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí hablando de este tema que sabemos resulta muy interesante y sobre todo muy importante para muchas mujeres que pueden ver este canal. ¿Tienes alguna pregunta para el doctor Trujillo? O sea, lo que él está diciendo ahorita, yo cuando joven sufrí esos quistes en los ovarios. Sí. Me hicieron la laparoscopia y me los limpiaron, y igual pues no podía tener niños. Entonces ya tengo una niña de 15 años. A mí lo que me preocupaba era lo que él está diciendo, si eso era hereditario, a qué edad la niña la puedo llevar donde el ginecólogo. Pues, porque como ella le dan cólicos y el periodo pues es casi normal. Sí. Entonces, ella siempre es un poquito trocita. Entonces me preocupa pues como que de pronto ella vaya a sufrir lo mismo. Igual yo también tengo un quiste en el útero. Entonces pues a uno le da miedo como que de pronto ya sabe para uno correrle a tiempo a ellas para eso. Claro, Luz, perfecto. Gracias por tu pregunta, es muy buena. ¿Es prudente entonces que Luz lleve ya a su hija a una revisión a ver si de pronto también tiene el síndrome?
Y lo que dice Luz Ángela también cabe para cualquier tipo de paciente y es las adolescentes. ¿En qué momento un adolescente debería ir al ginecólogo? Uno diría que después de que una niña ya va a ser adolescente, que son 10 años, debería ir a una consulta inicial para explicarle muchas cosas, ver cómo está peso, talla. Y la preocupación que ella tiene es la que tú tenías ahora, hombre, sea que esto es hereditario. Realmente no es hereditario, pero en teoría ella tendría 2 veces más posibilidades de tener el fenómeno que tiene su mamá que aquella que tiene una mamá que no tuvo ese fenómeno, pero no necesariamente. Y mire que ella dice, yo tuve mi niña, tuve un problema en un inicio ovario poliquístico y después tuve mi niña. No entendí bien si tuvo dificultad o no, posiblemente fue una de las que fue sobrediagnosticada de ovario poliquístico y no lo tenía, es posible. Un diagnóstico, doctor Trujillo, a tiempo en la adolescencia, 10, 12, 15 años, ¿es prudente, es necesario para un manejo adecuado y para un tratamiento adecuado? Sí, prudente y necesario, 2 palabras sabias. Prudente porque es la única manera de identificar el fenómeno y compararlo con otras cosas. Y necesario por lo que habíamos hablado al principio, estas pacientes son subfértiles, no infértiles, subfértiles. Solamente 15% de ellas ocasionalmente, o sea, cada 100 que tengan ovario poliquístico, 15 ovulan ocasionalmente. Entonces esas, digamos, no tienen tanto problema de fertilidad, pero la otra 85 sí. Que son la mayoría. Pero la mayoría, entonces hay que hacer el diagnóstico, hay que hacer el manejo, y el manejo depende de lo que la paciente desee. La paciente que dice yo deseo que mi ciclo sea regular, esa es una, la que dice yo deseo ciclo regular y planificar, y la que dice yo deseo regular y tener un bebé. Muy bien, tengo las redes sociales disponibles por si tienen preguntas o comentarios, en Twitter @saludmedellín, en Facebook Medellín Ciudad Saludable y por supuesto la línea telefónica para que le pregunten directamente al doctor Trujillo, 441-2100. Tema interesante, decía el mismo el doctor Trujillo, tema taquillero y es el asunto del que hablamos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Vamos a hacer una pausa institucional corta y regresamos en segundos para seguir desarrollando este tema y sobre todo para atenderlos a ustedes. Ya volvemos. Trocha, mira esta hoja. Juan Trocha, ve una foto de mi reloj. Mira este grillo, Juan Trocha, ve. No, ya, pues realmente yo estoy cansado de todos esos foticos que estás montando tan sencillas al Facebook, pues. ¿Y entonces yo qué hago? Hombre, es muy fácil. Acabamos de empezar un concurso en Telemedellín hasta el 15 de agosto. Puedes tomar fotografías, ¿cierto?, de todos los eventos que hay en la Feria de Flores. Vas a mandar 3 fotografías a la página www.telemedellin.tv. Y listo, entras al concurso, hay unos premios en efectivo. No, lente 55 o 50 mm, yo le gano. ¿Y eso es solo para profesionales? No, señor, hay 2 categorías. Profesional, que es una, que es la de nosotros. ¿Y la suya cuál va a ser? Aficionado. Exactamente. Malo, aficionado. No sé. No, aficionado está bien. Trocha, me amarré el zapato, mira la foto. Esta semana en De Acuerdo, con el plan piloto de la peatonalización del Parque Lleras, se le da la prueba ácida a una aspiración de comerciantes y residentes del sector. Las consecuencias del informe de la Contraloría General de Medellín sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente prenden las alertas sobre la calidad del aire, el aumento en el consumo del agua y el aumento en el ruido. Comienza estudio de socialización del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Una vez radicado, el Consejo de la Ciudad tiene 2 meses para debatirlo. El nuevo POT regirá hasta el 2027. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad que estudia su POT. Hey, ¿vos por qué me seguís? ¿Seguís? Si vos me seguís a mí. Yo te sigo a vos. Pues claro, ¿usted cuál es? ¿Usted cuál es? Yo soy Juan Calderón. Claro que sí, yo soy Juan Di-Trochas, o sea que nos seguimos. Sí. ¿Dónde vas? Yo voy para allá a Vicente. ¿Y para dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Es que ustedes me siguen? Claro. Obvio. Claro. Es que si te seguimos es porque tienes algo importante que decirnos, ¿o no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces sígame usted a mí. Pues digámoslo.
Te seguimos porque vos tenés algo importante que decirnos. En Telemedellín aquí te ves. Y a propósito del promo que acabamos de ver, a nosotros también nos siguen. Sigan la cuenta @Salud Medellín, es la cuenta de la salud saludable, de la ciudad saludable. @Salud Medellín en Twitter. A propósito, hoy reviso rápidamente, porque por aquí están de la Fundación Poindes que nos están retuiteando. Dice: la Unidad Móvil de Salud Sexual y Reproductiva y Salud Mental acompaña el evento que realiza el San Vicente Fundación. Francisco Ubarnes nos está siguiendo, Camilo Ruiz Franco también, Carlos Andrés Pérez Múnera, este es el secretario de Evaluación y Control de Medellín, dice: la lactancia materna exclusiva requiere de una red de apoyo. Tiene toda la razón, secretario. A propósito, venga, voy por aquí a mi cuenta personal para mirar este boletín de prensa. Este tema lo desarrollamos el lunes, pero recuerden que estamos en la semana, bueno, la semana terminó ayer, pero estamos en Medellín en el mes de la lactancia materna. Agosto, mes de la lactancia materna, hay muchas actividades que lidera la Alcaldía de Medellín. Le alcanzan a leer ustedes ahí foros, simposios, bazares, asesorías personalizadas, en fin, estamos en el mes de la lactancia materna con muchas actividades. Claudia Posada nos llama desde el barrio Manrique. Hola Claudia, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Ay, muy bien, gracias a Dios. Mira, aprovechando de ver el programa, yo tengo ese síndrome hace más de 11 años. Sí. ¿Qué le iba a decir? A mí me han hecho, como el doctor está diciendo, que ecografías, me hicieron una laparoscopia, pero siempre llego a la conclusión con todos los médicos que me han recomendado y me han diagnosticado que eso no tiene pues un medicamento, y sí tengo todos los síntomas, mucha vellosidad, sobrepeso, todos los síntomas que el doctor acaba de decir, todo eso y entonces, a ver, ¿qué medicamento me pueden sugerir? Claudia, escúchame, ¿cuántos años tienes tú? 35 años. 35 años, y desde hace 11 te diagnosticaron con el síndrome de ovario poliquístico. Sí, señor. Muy bien. Doctor Trujillo, recomendaciones para Claudia, que quiere saber qué más puede hacer, qué medicamentos, qué tiene que hacer. Yo pienso que a Claudia le dijeron varias cosas. Primero le dijeron que esa enfermedad no se quitaba nunca. Me imagino que se lo dijeron, porque es un fenómeno hormonal que está predeterminado genéticamente. Entonces no se va a quitar, se va a controlar. Inicialmente los tratamientos han sido siempre con reguladores de ciclo o anticonceptivos. Así se diseñó inicialmente, pero cuando se fue estudiando más el ovario poliquístico se encontraron que, por ejemplo, medicamentos que manejan la insulina, hay muchos, el más común, metformina, ese por ejemplo, progesterona sola, porque la deficiencia es progesterona, la actividad física y los medicamentos que impliquen bajar de peso, todo eso es un arsenal de medicamentos que necesitan. Lo que pasa es lo que hablábamos ahora por fuera de cámara, y es que esta es una enfermedad que tiene que ser manejada interdisciplinariamente. Tenemos que tener un ginecólogo, un buen endocrinólogo, un nutriólogo, un nutricionista y obviamente todas las ayudas diagnósticas que podamos tener. Entonces, lo que ella dice, me han hecho muchas cosas, pero yo no me he curado. Y la realidad es que curación, ¿qué es curación para nosotros? Sería que la paciente pudiera tener un ciclo regulado, pudiera tener la posibilidad de tener bebé si lo desea, y pudiera tener la disminución del peso y los cambios físicos que tiene. El vello, por ejemplo, si ella dice yo soy muy velludita, lo que se busca aquí es llegar a un punto donde se controle el aumento de vello y lo demás se haga por medio de tratamientos dermatológicos, por ejemplo. La obesidad, el aumento de peso, entonces donde aparece el nutricionista, el nutriólogo, las drogas que, como te decía ahora, controlan básicamente insulina. Y ahora, como está tan de moda la cirugía bariátrica, inicialmente la cirugía bariátrica fue algo para obesidad mórbida, para grandes obesidades. Sí, claro. Ahora no, ya hay unos conceptos muy claros, y es que paciente con obesidad que, a pesar de la no mórbida, o sea, un sobrepeso importante, a pesar del tratamiento no disminuye de peso, se puede hacer ese manejo y esos pacientes revierten todo. Es interesante pues esto.
Doctor Trujillo, usted ahora decía que de cada 100 pacientes con este síndrome, 15 tenían unas ovulaciones regulares que les permitía ser fértiles y de pronto quedar en embarazo. En las 85 restantes, ¿es posible hacer tratamiento para que tengan un hijo? Claro que sí. ¿Uno o varios? Sí, claro. Entonces, en estas pacientes la deficiencia básicamente es progesterona y se les da progesterona. Pero estas pacientes realmente tienen un problema más atrás, desde el punto de vista hormonal. Hay una deficiencia del control de la hormona femenina más importante, que es el estrógeno, sobre las otras hormonas. Entonces lo que hacemos es iniciar inductores de la ovulación, que hay muchos inductores, y obviamente progesterona, medicamentos, o sea, medicamentos todos con muy buen resultado, muy buenos resultados. Doralina está en Robledo. Bienvenida, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias, te escuchamos. Era para hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que, vea, yo tenía pues mi EPS y todo, y yo iba y consultaba que porque yo tenía pues que es el colon irritado y la gastritis. Resulta que yo me cambié de EPS, pues o sea, ya se me terminó la EPS, pero yo seguí con la otra EPS de la policía. Resulta que allá yo fui con un dolor el sábado y me mandaron unos exámenes urgentes porque el doctor me vio como una masa en el, pues abajito del estómago, y resulta que yo ya fui por los exámenes y me salió masa quística pélvica compleja con presencia de septo en su interior, compatible en primera instancia con tumor en el ovario. Pero yo digo, pues sabiendo que eso estaba tan grande y todo, y yo me lo estudiaban y todo, me estudiaban el estómago y todo, ¿por qué no me salió? Entonces yo quería preguntarle al doctor, ¿esto es operable? Me dijeron pues que sí, que tenía que ser de urgencia para operarme esto, eso es lo que me salió. Entonces yo quería preguntarle al doctor si eso lo operan o lo hacen un tratamiento o cómo sacan eso de ahí. Perfecto, Doralina, gracias por tu participación. Doctor Trujillo. Bueno, aunque esto salía un poquito del tema, yo sí quiero resolver esto para que ella esté pues atenta. Toda masa ovárica grande, como lo describe ella, necesita una evaluación quirúrgica, médica y quirúrgica generalmente. Ya decidirán, de acuerdo al tamaño que tenga esa masa, la vía mejor para ser abordada, pero que tiene que ser evaluada y que no se puede quedar tranquila, obviamente. Entonces, la recomendación es que debe volver a quien la revisó, quien le pidió sus exámenes, para que tomen la conducta más adecuada. Es decir, nada de pánico, pero seguir con el procedimiento, hacer evaluar los exámenes y mirar la ruta a seguir. Correcto. Muy bien, Doralina, ahí está la recomendación que te da el doctor Trujillo en Twitter. Jenny Rodríguez, bienvenida. Jenny es que empieza a seguirnos apenas hace 11 segundos, pero de una vez aparece por allí, dice @saludmedellín. Hola, me gusta mucho el tema de hoy, pues tengo quistes en mis ovarios y es algo de lo que poco sabemos las mujeres. Gracias, Jenny, por tu comentario, por citarnos. Si tienes alguna pregunta, puedes hacerla por ahí mismo, vía Twitter, o si nos quieres llamar 441-2100, pero te agradecemos primero seguirnos y lo segundo hacer comentario del programa. Diagnóstico, doctor Trujillo, ¿cuáles son los...? Bueno, usted ya ha hablado de algunos mecanismos para diagnosticar. Hablemos de ese tema. Entonces, primero yo quisiera que quedara bien claro cuáles son los síntomas. Entonces, los síntomas de un ovario poliquístico son básicamente trastorno del ciclo menstrual, imposibilidad transitoria, digámoslo así, para quedar en embarazo, y los cambios físicos que pueden ver algunas pacientes, el aumento de peso, el vello, la redistribución de la grasa, acné. Bueno, método diagnóstico. Entonces, la ecografía es un método diagnóstico muy importante y exámenes de laboratorio que nos buscan determinar las fallas hormonales. Medimos insulina, medimos testosterona, que es un andrógeno, medimos obviamente la progesterona y medimos dos hormonas muy interesantes que se llaman FSH y LH. Esas dos hormonas son las que controlan los fenómenos ovulatorios. Eso tiene una relación especial entre ellas dos, y cuando esa relación se invierte, estamos hablando de un ovario poliquístico. Pero aquí hay que tener algo muy en cuenta. El ovario poliquístico puede ser también un efecto secundario ¿a qué cosas? A una alteración de hormona que se produce en el cerebro, que se llama la prolactina, que está en la parte central, de la parte anterior del cerebro, en la hipófisis. Puede ser secundario a una alteración de tiroides, o puede ser secundario a una alteración de una glándula encima del riñón, que se llama suprarrenal, a ambos lados, obviamente. O sea que la causa no es exclusiva. No, es correcto. Entonces, por eso te decía ahora que es
pues es muchas cosas las que hay que estudiar a un paciente. Entonces uno no puede decir, esta paciente tiene un ovario poliquístico porque mira la ecografía. Bueno, pero ¿qué tipo de ovario poliquístico tiene? ¿Puro o es secundario a algo? Y de acuerdo a lo que uno encuentre se hará el tratamiento. El tratamiento quirúrgico, para que de una vez quede de una claro, vez, doctor Trujillo, hágale. El tratamiento quirúrgico se usó durante años. Hoy en día el tratamiento quirúrgico no tiene ninguna razón de ser. Antiguamente se hacía cuña de ovario, se llamaba eso. Se abría el paciente, una laparotomía, se hacía una cuña de ovario, se sacaba para quitarle pues como a ese ovario cuerpo y evitar tanto quiste. Hoy en día no hacemos eso. Ya no se hace. Porque ahí los manejos médicos quitan todo eso. Lo que se hace con relativa frecuencia en la laparoscopia es una cosa que se llama drilling, que es en español significa pequeños huequitos, como un equipo especial que va haciéndole pequeñas punzadas a los ovarios y eso le quita cuerpo al ovario y permite que de pronto haya un fenómeno de ovulación. Y la razón por la cual se dejó lo otro fue, uno, porque en ginecología en general, la laparotomía, la apertura del abdomen, está muy limitada a cosas muy pequeñas, poquitas. Casi todo se hace por laparoscopia. El 70-80% de los procedimientos ginecológicos se pueden hacer por laparoscopia, excepto la parte de pelvis inferior, que eso es otra cosa, otro cuento, pero la mayoría pueden hacer. Esas cirugías antiguas lo que hacían era causar mucho fenómeno de cicatrización y adherencia, y ese era un factor más de infertilidad. Entonces yo tengo una infertilidad más o menos en ciernes por el problema hormonal y me hacen una cirugía que me causa problemas, pues voy a tener 2 problemas para quedar en embarazo. Pues Jenny nos decía en su mensaje, y tengo otro mensaje de Jenny que voy a leer a continuación, pero un poco más adelante, porque decía Jenny que es algo de lo que poco sabemos las mujeres, este síndrome de ovarios poliquísticos. Precisamente esa fue la pregunta. Nosotros también quisimos saber qué tanto sabe la gente de este tema en las calles, qué tanta conciencia, cultura, conocimiento del tema hay. Pues hicimos esa pregunta. ¿Qué sabe usted de los ovarios poliquísticos? Tiene que ver pues con que uno le dan quistes en los ovarios, entonces eso requiere pues muchas veces que los deban extraer y afecta, como es hormonal, también afecta el acné, la grasa en el cabello, por ejemplo, y la reproducción en las mujeres. Pueden alterar el ciclo menstrual, pues aparte de eso son muy dolorosos y creo que también pues afectan la posibilidad de que la mujer pueda tener hijos o no. A ver, conozco, pues según el nombre deduzco, que son quistes en los ovarios. Me imagino que son algo dolorosos. Yo sé que son ovarios que contienen muchos quistes que pueden ser malignos en muchos casos y que normalmente le dan a mujeres entre 30 y 35 años. Una dificultad que tienen ciertas mujeres, algunas mujeres, en su sistema reproductivo para poder tener hijos, de pronto reflejado en ciertos embarazos que fracasan en abortos o en dificultades para poder llegar a buen término un embarazo. Pues es una enfermedad que le da a las mujeres, le tienen dificultad para tener hijos. Hay que operar, se hace por endoscopia. Lo que yo entiendo son una serie de masitas que le dan a las mujeres en los ovarios y muchas veces dificultan, cuando tienen les dificultan los periodos, se los atrasan, hay veces son muy dolorosos y muchas veces como que los retienen y cuando se sueltan son muy abundantes, pero provocan muchos dolores. Los ovarios poliquísticos son que tienen un montón de quistes dentro del ovario y que por consiguiente le tienen que hacer una histerectomía a la mujer para sacarle el ovario. ¿Cómo le parecieron las respuestas, doctor Trujillo? ¿Qué análisis hizo ahí viendo esas respuestas de los ciudadanos? Sí, lo que pasa es que todo el mundo asume con el nombre pues lo que significaría eso, ¿cierto? Claro. Pero mira que unos van desde que puede ser maligno,
lo cual no es cierto. Este tipo pues de patología no es maligna. Las otras personas dicen de pronto va a terminar sacando el útero, no hay necesidad de tanta cosa. El otro dice entre los 30 y 35 años, cuando es un fenómeno que se debe diagnosticar tempranamente. ¿Sabe cuál es la conclusión que uno saca de esto? Y es que desafortunadamente nuestro sistema de salud a veces no permite que los médicos generales, que son los que deben empezar el manejo de esto, tengan un buen tiempo de manejo con nuestra paciente allí, le pregunten, le vayan orientando. Y entonces se convierte en algo donde el paciente queda totalmente ignorante del tema y se cree un montón de cuentos. La cuestión es como todo en medicina, la prevención y la educación de los pacientes. Ayúdeme con este mensaje que tengo en Twitter, doctor Trujillo, porque me llama la atención. Uno, porque coincide con usted lo que les voy a leer que plantea Jenny, y dos, por la forma como lo describe. Es que Jenny dice, también me gustaría que hablaran de endometriosis. Usted lo propuso como tema, coincide con su propuesta, ya que esta enfermedad es silenciosa y a la vez deprimente. ¿Por qué ese rótulo de deprimente? ¿Por qué se lo pone Jenny? Ella se lo pone, primero porque es una enfermedad muy común, más de lo que nosotros pensamos. Y segundo porque le hace la vida imposible a una paciente. ¿Por qué? Porque esta paciente generalmente el motivo de consulta es unos cólicos menstruales muy severos, a veces tener que llevar a una persona a un centro hospitalario para colocarle droga por vía venosa porque cualquier otra cosa no le sirve, altera muchas veces la fertilidad y le daña la vida sexual a estas pacientes porque el motivo de consulta va a ser dispareunia. Dispareunia es un término médico que significa dolor en las relaciones. Entonces, claro. Y cuando le pregunta al médico, el médico le va a decir, vea señora, esto no se cura nunca. Nosotros le vamos a tratar los síntomas, pero usted nunca se va a curar. Entonces, claro, cuando a una mujer de 18 años le dicen eso, pues ya sabe que hasta que tenga 55 o 60 años va a estar en ese programa y cómo no se va a deprimir, es horrible. Pues el rótulo entonces se lo pone con mucho criterio, Jenny. Nos salimos un poquito del tema, pero quería aprovechar, Jenny nos está viendo, pues esos buenos aportes. Y es que nos gustan mucho que pasen esas cosas, no solo que nos llamen, sino también que en redes sociales participen, comenten, nos hagan sugerencias y sugerencias que obviamente que atendemos. Rosa Madrid, en Belén. Rosa, buenos días. Sí, muy buenos días, los felicito por el programa, siempre han sido excelentes. Mi pregunta es, una hija desde los 14 años ha tenido problemas de descuadres menstruales irregulares, piel con mucho brote y la ecografía actualmente tiene 19 años y le sale aspecto poliquístico los ovarios. Mi pregunta es, ¿el tratamiento se hace con pastillas de planificar o con pastillas que regulan? Hay unas que son para planificar, otras que son para regular, o si hay otro método mejor. Perfecto, Rosa, muchas gracias por su llamada. Bien. Entonces, como ella lo plantea, es verdad, los métodos de manejo inicial son anticonceptivos con algunas características del anticonceptivo, no pueden ser todos. Hay algunos que tienen una característica especial que hacen que tenga una progesterona de mejor calidad, porque al fin y al cabo esa es la deficiencia, o un regulador de ciclo. Esas son las dos opciones. Hay una tercera opción, pero que cuando uno se la plantea a nuestras pacientes, sobre todo en una ciudad como Medellín, donde la figura corporal es tan importante, es el uso de la progesterona. Entonces, cada que uno medica a una paciente, siempre le va a decir, sí, oiga, doctor, y eso me va a aumentar de peso. La realidad es que sí le puede causar eso. Entonces, apenas tú le dices, no, en ese tema yo no me voy a meter, dime otra opción. Entonces, las opciones más manejadas son, obviamente, anticonceptivos y reguladores de ciclo. Pero lo que yo les decía ahora, que es lo importante, ¿tengo o no tengo un ovario poliquístico puro? ¿O es que tengo una prolactina elevada? ¿Tengo un hipotiroidismo? ¿Tengo una hiperplasia suprarrenal? ¿Tengo una hiperinsulinemia? Entonces, de acuerdo a lo que tenga, entonces posiblemente la paciente necesite sí un anticonceptivo, pero necesita además metformina para controlar insulina, o hormona tiroidea porque tiene un hipotiroidismo. Entonces mira que es una cosa bien compleja, que no es tan fácil como decir, bueno, esta muchachita tiene una ecografía con ovario poliquístico y pare, ya, listo, hágale pues tratamiento y quedémonos con eso. No se puede. Creo que eso nos queda claro a propósito de lo que nos ha explicado durante todo el programa el doctor Trujillo. Voy a hacer la pausa, pero antes, doctor Trujillo, bueno, está Mónica Zuleta. Atendamos a las televidentes primero. Mónica, en Campo Valdés, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Para hacerle una consultica al doctor.
Yo tengo una hija en este momento tiene 17 años, diagnosticada de ovario poliquístico desde los 11. Empezaron con el tratamiento hormonal y ya como más o menos hace 2 años ya empezó la niña a tomar anticonceptivos, pues debido ya que ya empezó a iniciar vida sexual activa. Ella también presenta hipotiroidismo, pues a raíz el diagnóstico de ovario, al tiempo la mandaron para endocrinólogo, le diagnosticaron hipotiroidismo. Digo que de pronto la sensación mía en este momento es, por parte de mi familia, la tendencia a tomar anticonceptivos, a nosotras la parte vascular nos ha influido mucho. Es más, yo en este momento estoy en tratamiento para médico vascular. La pregunta mía es esta, yo sé que ya como dijo un médico no tiene cura, en este momento la niña no, la joven ya sabe que va a tener problemas, la ginecóloga le habla mucho de eso, pues por tener hijos y todo eso. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tanto es el riesgo de ella vascular al tomar pastillas anticonceptivas? Esa era mi pregunta y mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, doctor Trujillo. Bien. La respuesta a esto es, todo depende de el antecedente familiar. Si hay un cuadro de esos de tendencia varicosa, tener varices en miembros inferiores en la familia, posiblemente en su momento pueda desencadenar en ella eso, pero lo que pasa es que puede que se lo adelante un poquito el manejo con anticonceptivos, pero de todas maneras ya tiene un factor de riesgo. Entonces el factor de riesgo existe ahí y tarde que temprano posiblemente lo va a manifestar. Pero una paciente como ella que tiene esa posibilidad pues, de cambio vascular grande, uno podría manejar un anticonceptivo que sea exclusivamente con progesterona, como anticonceptivo, no progesterona, como en un anticonceptivo con una progestina especial que maneja muy bien el peso y puede manejar también muy bien la parte vascular. Esa es una opción para ella. Y mire que ella dice, esta pregunta nos cayó a todos como anillo al dedo, que mire, además de eso, le hicieron a mi niña un diagnóstico, un hipotiroidismo. Entonces, que a los 11 años me hicieron una ecografía y dijeron que tenía ovario poliquístico, yo te diría que de 100 ecografías que haga una muchachita de 11 años, posiblemente 80 van a tener esos ovarios de ese aspecto, y eso no lo autoriza uno como ginecólogo para ya darle ese diagnóstico, porque es que ese es un diagnóstico que implica un montón de cosas que hemos hablado acá. Sí, de las que usted ha explicado, que no es simplemente ver la imagen claro, y diagnosticar. Entonces ya es un diagnóstico pues eterno y eso no debe ser así. Mire que ella tiene una entidad que se asocia mucho a esto, que es el hipotiroidismo. Cuando ella le controle el tiroides, posiblemente va a estar muy bien también los ciclos menstruales. Doctor Trujillo, antes de escuchar a un colega suyo, al doctor Jorge Aristizábal, que nos va a hablar de un asunto muy puntual, quiero adelantarme con esta pregunta, y es si esa mujer con ovario poliquístico finalmente queda en embarazo producto de un tratamiento, ¿estamos hablando de un embarazo de alto riesgo o nada que ver lo uno con lo otro? Muy bien. Ese rótulo de alto riesgo tiene su razón de ser, porque estas pacientes, como el déficit hormonal es progesterona, el embarazo básicamente es progestacional. Entonces vamos a tener que, cuando ella quede en embarazo, hacer una suplementación de progesterona durante las primeras 7 u 8 semanas. Ojo, no estamos hablando de anomalías ni malformaciones, sino que como riesgo de perderlo. Riesgo de perderlo es porque la progesterona es la que se encarga de que ese embrión se pegue muy bien a la cavidad uterina, tenga los nutrientes adecuados. Entonces, cuando hay progesterona insuficiente, hay que hacerle el manejo, pero no implica anormalidad. Le decía, doctor Trujillo, que vamos a ver a un colega suyo, es el doctor Jorge Aristizábal. Él es ginecólogo endocrino y precisamente nos va a hablar del tratamiento al que se deben someter las mujeres con ovarios poliquísticos para quedar en embarazo. ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero que tiene que entender la persona es que el síndrome ovario poliquístico es un fenómeno que va a durar toda la vida, que no es curable, digamos, pero se debe manejar porque conlleva ciertos riesgos. El principal es lo que llamamos la enfermedad endometrial. Entonces, uno de los objetivos con el tratamiento es hacer o controlar ese fenómeno, usualmente, o lo más sencillo es con algún tipo de medicamento anticonceptivo mensual. Ahora,
Ahora, si por alguna razón la mujer consulta porque no ha podido quedar en embarazo, hay que anotar y repetir que la mayoría de las mujeres con el síndrome ovario poliquístico no son infértiles. Es importante porque nos pasa con frecuencia que por descuidarse, por creer que son infértiles, pues se embarazan inadvertidamente y sin interés en ello. Aquel pequeño grupo de mujeres con el síndrome ovario poliquístico que caen en el fenómeno de infertilidad por anovulación, el tratamiento lógicamente cambia completamente y allí tenemos que trabajar. Primero, el control de peso. Nadie se debe embarazar con un sobrepeso o una obesidad porque le aumenta los riesgos en el embarazo de diabetes gestacional y otras complicaciones. Si la mujer tiene un peso razonable que consideremos como prudente para hacer una inducción de ovulación, pues se intenta con los medicamentos y se supone que si funciona en cada ciclo de intento. Y cuando iniciamos con un inductor de ovulación, tabletas orales de cualquiera de ellos, pues si funciona estamos hablando de un embarazo en el mes que sigue. En general, las mujeres con el síndrome ovario poliquístico terminan en una infertilidad. Es probable, no es absoluto, pero es probable que en embarazos posteriores, para buscar embarazos posteriormente, necesiten de todas maneras nueva inducción de ovulación. Pero eso no siempre es el caso. A veces obtienen embarazos espontáneos después de que han tenido un bebé. Es muy variable la expresión. Pero digamos que en principio el tratamiento es constante. Esta semana en De Acuerdo, con el plan piloto de la peatonalización del Parque Lleras, se le da la prueba ácida a una aspiración de comerciantes y residentes del sector. Las consecuencias del informe de la Contraloría General de Medellín sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente prenden las alertas sobre la calidad del aire, el aumento en el consumo del agua y el aumento en el ruido. Comienza estudio de socialización del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Una vez radicado, el Consejo de la Ciudad tiene 2 meses para debatirlo. El nuevo POT regirá hasta el 2027. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín, desde la ciudad que estudia su POT. Con el patrocinio de Alcaldía de Medellín, todos por la vida. Por tu vida y la mía, transita con sentido vial, movilidad para la vida. Pilsen. Bloque final de Medellín, Ciudad Saludable. Hablamos del síndrome de ovarios poliquísticos. Poco tiempo, pero siempre tiempo para los y las televidentes. Isabel Grisales, en Sabaneta, buenos días. Aló, buenos días. Hola, Isabel. Mira, tengo 2 preguntitas para hacerte. Vale. Mira, la primera, yo quiero saber qué tiene que ver el ovario poliquístico, es que se dice, ¿cierto? Sí. Con los miomas. Sí, y la segunda pregunta es ¿cuál? Y la segunda pregunta es, mira, a mí toda la vida he sufrido de cólicos. Sí.
Yo fui después donde el ginecólogo, me mandaron a planificar y nunca se me quitaron los cólicos. Luego, hace como pues cierto tiempo, me hice colocar el dispositivo y tampoco se me quitan los cólicos, aún son más fuertes los cólicos. Y me han hecho ecografías, pues me han hecho exámenes y nunca me ha salido pues como algo, digamos, ni miomas, nada de eso. Entonces yo quiero saber por qué me dan tantos cólicos. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Doctor Trujillo, entonces dos asuntos, miomas, ovario poliquístico, ¿tienen que ver? No, entonces son dos entidades totalmente distintas, pueden coexistir, pero son distintas. Inclusive la génesis, lo distinto. Y en cuanto a los cólicos, ella no nos contó si de pronto ya han hecho o no el examen clave en dismenorrea, es el nombre pues, médico de cólico, que es la laparoscopia. Hay múltiples causas de dismenorrea, de cólico. Van desde la posición que tenga el útero, si el cuello está o no abierto, si tiene endometriosis, si tiene una secuela de una enfermedad inflamatoria pélvica. Es decir, una paciente que lleve más de 6 meses con cólico, así las ecografías y otros exámenes sean normales, debe ser llevada a la laparoscopia. Ese es Ahora, es importante, si los cólicos son menstruales, pues obviamente va a ser más patología ginecológica, pero muchas pacientes tienen todo el tiempo dolor. El 60% de los dolores pélvicos no relacionados con la menstruación son fenómenos derivados de patología del colon, casi siempre colon irritable. Bien. Doctor Trujillo, dos asuntos finales porque nos acabó el tiempo, pero quiero insistir en ellos. Primero, ¿los ovarios poliquísticos tienen cura? Entonces, los ovarios poliquísticos tienen manejo médico y con manejo médico podemos controlar los ciclos, hacer que la paciente baje de peso, podemos hacer que quede en embarazo. Nadie se va a morir de ovario poliquístico, con absoluta seguridad, pero uno desaparecer con un medicamento, aquello que está bien definido como ovario poliquístico, eso es imposible, ¿sí? ¿Es posible prevenir el síndrome de ovario poliquístico? No, la respuesta es no. Lo que sí es posible es evitar efectos secundarios del ovario poliquístico con un manejo bien adecuado, iniciado a tiempo. Entonces lo que es el aumento del vello, otras cosas que implican androgenización. Si yo cojo a la paciente en un momento inicial de su patología, puedo manejarla y eso no aparece. Así muy cortico, complicaciones, pues además de las que nos está contando. Sí, sabes que la complicación más grande para el paciente es todo lo derivado de la obesidad. Ya decía Jorge en el informe pequeño que vimos ahora, cómo la obesidad es un problema de salud pública y el paciente con ovario poliquístico, por los cambios hormonales que tiene, lleva obesidad. Y la obesidad al mismo tiempo, eso es eso es de doble vía. Y la obesidad también altera la función ovárica. Entonces mira que el peso sigue siendo un factor de riesgo muy importante. Gracias, doctor Trujillo. Muy importante sus explicaciones y la forma como nos llevó por este tema. Muchas gracias. A ustedes, yo pienso que estos programas son básicos para educar a las personas. En medicina lo más importante es la prevención y la educación. Muchas gracias a ti. Gracias y seguimos contando con usted. Mañana viernes a las 11 de la mañana aquí estaremos nuevamente con Medellín Ciudad Saludable. Un tema muy interesante. Vamos a hablar de primeros auxilios, de qué debemos hacer, tener por lo menos unos elementos básicos para estar en capacidad de reaccionar de buena manera ante una situación de emergencia. Ese es el tema de mañana e invitados por supuesto a seguir la programación de la Feria de las Flores. Esta noche tenemos Parque Cultural Nocturno con Amaury Gutiérrez y una novedad, a Jorge Cao, el actor cubano, bueno ya colombiano, lleva muchos años aquí cantando boleros. Eso será esta noche en el Parque Cultural. Lo podrán ver por Telemedellín. Hasta mañana.